Para que le adorara, era el pastor de un pequeño rebaño. A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero era pastor de un pequeño rebaño. A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y a todo el pueblo liberó. El guerrero David, el guerrero David. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. ¿En quién piensas al ver estas imágenes? Es uno de los personajes bíblicos más apreciados y el único de quien Dios dio testimonio diciendo que era varón conforme a su corazón. No porque fuera perfecto, al contrario, tuvo muchas imperfecciones. Y el tema del día de hoy es Dios mira el corazón. Sí, es David, que su nombre significa amado o el elegido de Dios. Nació hace 3000 años en Belén, la misma ciudad que recibió a Jesús cuando él vino al mundo. David era el menor de 8 hermanos. Su papá Isaí le dio la responsabilidad de cuidar las ovejas de la familia. Las llevaba al pasto verde y aguas cristalinas, y las defendía de los animales feroces. David era músico y cantor. Más de la mitad de los salmos en la Biblia fueron escritos por él. El más conocido es el Salmos 23, amado en todo el mundo. David, el niño que cuidaba las ovejas de su padre, sabía que Dios era su pastor, así como fue a sus ovejas que no le faltaban nada porque él cuidaba de ellas, confiaba en Dios su pastor y podía decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Sus hermanos no lo consideraban importante. Los hijos mayores de la familia eran soldados en el ejército del rey Saúl. A David lo habían mandado al campo a cuidar las ovejas de la familia. Aunque David no era importante para su familia, Dios tenía puestos sus ojos en él. ¿Recuerdas al niño que creció en el templo con el sacerdote Elí, al quien Dios habló a medianoche? Sí, es Samuel. Era profeta y juez. Dios hablaba por medio de él. Samuel ya no vivía en el templo en Silo, tenía su casa en Ramá, donde había edificado un altar a Jehová. Allí Samuel servía a Dios como juez y profeta. Cuando el pueblo de Israel quiso tener rey para ser como las demás naciones, Samuel ungió a Saúl. Saúl era humilde al principio, pero se puso orgulloso y fue desobediente a Dios. El Señor lo desechó y escogió a otro rey. Dios escogió a David para que sea el nuevo rey. Dios había encontrado un hombre conforme a su corazón, alguien que iba a ser obediente. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero, le dijo Dios a Samuel, y lo mandó ungir a David como el próximo rey. Una mañana, Isaí, el padre de David, recibió una visita especial. Era el profeta Samuel, que llegaba con el encargo que Dios le había dado. Los hijos de Isaí pasaron a saludarlo. Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor, alto y de buen parecer, pensó que él era el que Dios había elegido. No, le dijo Dios, ese no es. No mires su buena apariencia y lo grande de su estatura, porque así miran los hombres, pero yo miro el corazón. Uno por uno pasaron los hijos de Isaí, pero ninguno era el hombre que Dios había elegido. Entonces Samuel preguntó a Isaí si no tenía otro hijo. Ah, sí, uno más, el menorcito, dijo Isaí. Se llama David y está en el campo cuidando a las ovejas. Manda a buscarlo inmediatamente, le dijo Samuel. Nadie le daba importancia al hermano menor. ¡Qué sorpresa para David cuando su padre lo mandó a buscar! Y qué sorpresa para Samuel cuando Dios le dijo, ese muchacho será el nuevo rey. David era joven, rubio y de buen parecer, pero no solo tenía rostro y ojos hermosos, sino también un buen corazón. Inmediatamente Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. Dios lo había escogido. ¿Crees que sus hermanos se preguntaban por qué Dios no los había elegido a ellos y por qué al menor de la casa sería el rey? ¿Cómo sabía Dios que David haría todo lo que él quería? Aparte de que el Señor sabe todo, Dios había visto que David obedecía a su padre y que cuidaba con cariño a las ovejas. David no se puso orgulloso. Regresó al campo y siguió con su vida de pastor, cuidando amorosamente al rebaño. ¿Por qué Dios escogió al hijo menor de Isaí como el nuevo rey? Jehová no mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. Dios veía el corazón de David. Dios había hallado un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque David iba a hacer todo lo que Dios quería. David no era el mayor, ni el más alto, ni siquiera el más fuerte. Era solo un joven que pastoreaba ovejas. Pero cuando Dios vio a David, él vio un rey.
Desde niño, David aprendió a ser obediente. Cuando obedecía a su padre y cuidaba las ovejas, iba aprendiendo lecciones importantes que le ayudarían a ser obediente a Dios. David quería que su corazón esté bien ante Dios. Escucha cómo hacía un examen de su corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, del 23 al 24. Él sabía que era muy importante cuidar nuestro corazón. Veamos lo que dice en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón que bombea en nuestro pecho da vida a nuestro cuerpo, pero aquí habla del corazón que tiene vida con Dios. Algunas veces los niños y niñas pueden pensar que son muy jóvenes para hacer algo importante para Dios. Si alguna vez tienes esos pensamientos, recuerda la historia de David. Cuando otros lo miraban como un simple pastor, Dios lo veía como un rey. Cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Padre Celestial, la gente se fija en las apariencias, pero tú miras el corazón. Ayúdanos a ser como David, que te obedeció y quería hacer tu voluntad. Queremos cuidar nuestro corazón porque es la fuente de la vida. Te amamos mucho. Amén.